Decía que buenas tardes a todos, que buena tarde a tu Tom, pero también tengo que empezar con buonasera, porque al otro lado de la pantalla tenemos a alguien muy especial. Para los pocos que no la conozcan, que tenemos detectives todo el mundo entero, al otro lado vamos a tener a Laura Giuliani. Ella nos está ahora mismo viendo desde Milán y hoy por hoy es una de las detectives más importantes de todo el mundo entero. Es una mujer inteligente, de carácter, muy profesional, elegante, muy cercana en el cuerpo a cuerpo y siempre con una sonrisa. Es la Sofía Loren de la investigación, la Rafaela Carrà de los detectives del buen humor, es la Claudia Cardinale de los pesos pesados de la figura del detective privado del siglo XX y el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es un referente no solamente para los detectives, sino también para las mujeres. Laura Giuliani fue presidenta de Federpol, es la asociación de detectives italiana. Es una asociación fundada en el año 1950. Ella fue presidenta del año 2004 al año 2017. Si no recuerdo mal, si no fue la primera mujer, la segunda o la tercera como mucho, pero posiblemente es la primera mujer. Esto la convirtió en todo un icono de las detectives en Europa. Pero el gran salto de ella a nivel mundial, que ya lo es cuando es presidenta de la World Association of Detectives del año 2019 al año 2020. Es una asociación mundial que yo os he hablado de ella un par de veces o tres veces en estas semanas, pero tenéis que saber que es una asociación que está desde el año 1925, es una asociación que tiene un presidente cada año. Luego, si empezó en el año 25, tenéis que pensar que han tenido 95 presidentes. Y ella ha sido la primera mujer presidenta de esta asociación. Tiene un despacho en Milán que se llama Investigaciones Giuliani y al otro lado ahí la tenemos sonriendo a Laura. Laura, te dejo y que disfrutes de la tarde, ¿vale? Todo tuya. Gracias. ¿Me Venga, oyes? ¿Me oyes? te oigo perfectamente. Yo me voy, ¿vale? Muy Te dejo. bien. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme a este foro virtual. Es un honor y un privilegio, tengo que decirlo, participar a este útil evento para aprender siempre más en nuestra profesión y compartir nuestra experiencia. No puedo competir con los otros ponentes, lo siento mucho, pero qué suerte que tengo a hablar un poco de español, así que puedo aprovechar de DEFCON. Creo que son la única ponente que no es nativa hispanohablante, así que tenéis que disculparme si mi español en general y mi español jurídico en particular no será tan perfecto. Gracias a los colegas y profesionales que hablaron los días antes, trataron asuntos técnicos, jurídicos y prácticos que sin duda elevan nuestro nivel de profesionalidad. Por eso, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a los amigos Óscar Rosa, Enrique Arranza y todos los que realizaron este importante evento, incluso el directivo del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña, y a su presidenta, que es mi amiga Mercè Ferran. Muchas gracias, Mercè. Este evento tiene no solo un significado profesional para mí, sino un grande significado humano también, en este momento tan difícil en todo el mundo por la crisis sanitaria. Y doy un saludo a quien está sufriendo y a quien trabaja en primera línea. Muchas gracias. Permitidme presentarme para los que no me conocéis. Ya lo hizo muy bien Óscar. Aún recibí, tenéis que disculparme, pero tengo que apagar el móvil, porque estoy recibiendo muchos mensajes desde amigos y colegas de todo el mundo que me dicen vamos a escucharte, vamos a verte, y ahora me parece estar sentada delante de un profesor a la universidad, ¿no? Cuando siempre vas pensando que me haga una pregunta que conozco, ¿no? Bueno, aún recibí hoy un montón de mensajes de amigos, colegas, presidentes, y soy Laura Giuliani, detective privado desde 1983 en Milán, donde fundé la Giuliani Investigazioni después de más de 10 años trabajando en la agencia de mi padre, detective privado en Italia desde los años 60, y que dejé porque quería empezar algo nuevo, algo innovativo y sobre todo algo mío. Estudié contabilidad y finanza y después derecho a la universidad, y elegí llegar a ser detective privado en lugar de abogado. En Italia no se puede hacer los dos, uno tiene que elegir. En los años 80, como el mundo se estaba internacionalizando y globalizando, estudié también los dos idiomas más hablados en el mundo, el inglés en Cambridge y español en Madrid.
claro, los más hablados, los idiomas más hablados no solo por los nativos, de otra manera hubiera estudiado chino o hindi. Como ha dicho Oscar, he colaborado como presidenta de Federpol, como Area Governor for Europe and President de la World Association of Detectives, asesora del Ministerio del Interior italiano sobre los asuntos técnicos de los investigadores privados y seguridad privada hasta el 2008, asesora de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Parlamento italiano sobre la legislación de detectives privados y seguridad privada, y asesora de la Autoridad Italiana de Protección de los Datos por la elaboración del Código Deontológico y Código Ético para la profesión. Prácticamente el aspecto que me gusta más de toda esta experiencia es que soy un testigo de la evolución del detectivage en Italia y de su desarrollo a nivel internacional. Y el aspecto peor es que tenemos una prueba cronológica que ya no soy tan joven, digamos así, ¿eh? Bueno, me encantó la ponencia de Ingrid Sánchez el lunes de la semana pasada, como muchas otras. Me recordé muchos momentos del debate a nivel institucional y político en Italia y España sobre nuestra profesión. Y en unas ocasiones hablé también de nuestros progresos y luchas en España, me acuerdo de los congresos de Bayona, de Madrid, de Zaragoza, hasta cuando proponemos en ICAPAD, que es la Asociación Europea de las Asociaciones Nacionales, el proyecto de los mínimos estándares de acceso a la profesión a nivel europeo, con David San Martín por España y yo por Italia como representativos nacionales. Los debates fueron paralelos durante unos años. Bueno, hoy hablaré, como me han pedido, de la situación legislativa italiana, en primer lugar, la posición que los detectives en Italia tienen, secundariamente, cuántos somos en Italia con estadísticas del Observatorio Italiano hecho por la Federpol con las prefecturas a nivel nacional, y en tercer lugar, lo que hacemos y lo que se puede investigar y obtener en Italia. Bueno, vamos a empezar con la legislación en Italia. Hablamos en general, claro, así que podemos darnos cuenta de lo que es un nivel general. No podemos hablar particularmente de todos los aspectos, porque la primera ley en Italia sobre nuestra profesión fue de 1926, y el Regio Decreto de 1931. Nosotros también teníamos un rey en Italia hasta la Segunda Guerra Mundial. Es el texto único de las leyes sobre la seguridad pública emanada durante el periodo fascista, prácticamente. En general expresaba un concepto muy claro. Para ser detectives privados se necesitaba una licencia emanada por el prefecto, que tenía competencia provincial, y consistía en una derogación, prácticamente una excepción, concedida por el Estado en asuntos reservados al Estado en el sector de la seguridad pública. El control era máximo, claro, había completa discrecionalidad por las prefecturas en el conceder las licencias y para acceder a la profesión. Y los detectives tenían que colaborar completamente con la policía pública, cualquiera fuera la pedida. Y los requisitos necesarios para obtenerla hasta el 2010 prácticamente eran tres fijadas por la ley y una que era una práctica consolidada. Las tres fijadas por la ley era ser mayor de edad, ser ciudadano italiano y no tener antecedentes penales, incluidos los crímenes por culpa. La número 4 es otro requisito indirecto. Era que hubiera trabajado la persona que pedía la licencia en departamentos de policía, justificando esta decisión, afirmando que como la ley nada decía sobre las capacidades técnicas o legales o unos prerequisitos, se prefería garantizar un conocimiento seguro aprendido durante los servicios realizados por el Estado. Y esta es la razón por la cual no habían mujeres detectives antes de los años 70. Esta es la razón por la cual personalmente hice mucha presión a nivel institucional cuando había podido, como asesora en los últimos 15 años, para que, en primer lugar, se probara la efectiva actividad investigativa cumplida como policial del Estado
para excluir chofer y cocineros, aunque llevara el uniforme. Y secundariamente hice mucha presión para que se limitara el acceso a quien dejó el servicio público por un tiempo superior a los 5 años. Bueno, se limitara el acceso a quien dejó el servicio público por un tiempo inferior a los 5 años. Eso era para evitar que alguien se despertara después de 10, 15 años de pensión y decidiese empezar a ser el detective privado con un título seguro. En concreto, cualquier persona que pedía una licencia la podía obtener con un despacho en cualquier lugar, también en su casa propia, en su tienda de peluquería, por ejemplo, y la mayoría eran pensionados, retirados del Estado. Muy poco cambió en práctica después que entró en vigor la Constitución en 1948, hasta que fue el mercado a solicitar y cambiar nuestro trabajo durante lo que se llamó el boom económico de los años 60 en Italia, cuando las empresas necesitaban muchos informes sobre los clientes, proveedores, los acreedores, el cobro de deudas, etc. El momento decisivo, pero por un cambio legislativo, llegó cuando el sistema judicial penal cambió en 1989 con un nuevo código, el Código Penal. El sistema inquisitorio se convirtió en un sistema de prevalencia acusatorio en el cual la pública acusación, quiero decir el público ministerio fiscal, tenía que estar al mismo nivel de la defensa delante de los jueces, que tienen una posición tercera, una superpartes. Antes había un esquema dualista. El juez judicaba según las pruebas recogidas solamente por el ministerio fiscal. Entonces había solamente el juez y el Ministerio Fiscal en tribunal. Por eso se necesitó un nuevo profesional autónomo que pudiera apoyar a los abogados recogiendo pruebas independientemente y paralelamente a los detectives públicos, como policía fiscal, policía científica, carabineros, que estaban especializados, pero con el mismo poder ejecutivo. Fue una revolución conceptual prácticamente. Al empiezo, el legislador pensó que esta función habría podido ser ejercida directamente por el abogado con sus colaboradores. Los detectives privados italianos estaban perdiendo todo el trabajo y se dieron cuenta que dentro de pocos años cualquiera persona que tenía un título universitario en Derecho y trabajara en el despacho de un abogado habría podido obtener también la licencia. Nos robaba el trabajo prácticamente. Los detectives convencieron al legislador que el sistema ya tenía un profesional idóneo, con una licencia emanada por el Estado mismo, que tenía requisitos establecidos por el Estado mismo, controlados por el Estado mismo. Entonces, el detective privado italiano fue incluido a nivel constitucional en el sistema de las leyes italianas como profesional. En práctica, en el proceso penal somos desde 1989 auxiliares de los abogados, somos parte del proceso y las pruebas que recogemos según unas reglas y procedimientos fijados por ley son aceptadas automáticamente por el juez, igual que por las pruebas recogidas por la policía judicial. Este principio consintió poner al detective privado en un papel importante por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y fue confirmado también en la refundición del mismo Código Penal en 2001, cuando se determinó el giusto processo, se llama en italiano, creo que se pueda traducir con juicio justo o justo juicio, no sé. Prácticamente la Constitución impuso al legislador italiano el respeto de las garantías de defensa del acusado con un juez neutral e imparcial que se tradujeron en la ley constitucional, la número 2 del noviembre del 99, y a la cual se dio actuación el Código Penal con una ley del 2001, el justo proceso.
Bueno, qué suerte tenemos, ¿no? Pareció que se hubiera abierto un nuevo mercado para los detectives privados. Esta ley nos reconoció a nivel jurídico porque nos atribuyó un papel fundamental como protagonistas en el sistema judiciario y en el ordenamiento jurídico italiano. Qué bueno, ¿no? En concreto, todos se tuvieron cuenta de que las pruebas adquiridas por los detectives privados en el respecto de la ley habían la misma fuerza de las obtenidas por la Policía Judicial, encargada por el público Ministerio Fiscal. Pero la verdad es que no fue exactamente así automático. En realidad, la verdad es que había muchos obstáculos prácticos, como por ejemplo una mentalidad todavía inquisitoria en los tribunales. Muchos abogados no sabían cómo disfrutar de esta nueva posibilidad y también recoger unas pruebas era muy difícil porque ciudadanos e instituciones también no la conocían. Los abogados, sobre todo los abogados, no querían compartir el honorarios, la factura con los detectives, con otros profesionales. Por eso tuvimos que arreglar muchos aspectos legislativamente, como por ejemplo, si una persona no quisiera hacer declaraciones oficiales como testigo durante nuestras investigaciones defensivas sobre un hecho, nosotros los detectives privados pudiéramos pedir al Ministerio Fiscal que lo llame en el tribunal para hacerlas en favor de la defensa. Otro reglamento fue que mientras el Ministerio Fiscal está obligado a utilizar todas las pruebas en el proceso, quiero decir las pro y las contras al imputado o acusado, el abogado puede elegir cuáles utilizar. Claro que generalmente descarta las pruebas que no son favorables a su cliente. La ley penal es muy clara. El detective recoge solo pruebas en favor del cliente. Entonces no está obligado el abogado a presentar las otras también. Y en tercer lugar, se cuestionó mucho por el hecho de que el detective privado tenía un coste demasiado elevado por la mayoría de los ciudadanos y que solo los más ricos habrían podido permitírselo. Así que pedimos y obtuvimos el subsidio público, digamos, el detective de oficio, así como hay el abogado de oficio. Otra cosa que obtuvimos es la extensión del secreto profesional igual que por los abogados. Antes la policía se iba a un abogado para pedir informaciones y él podía decir que tenía el secreto profesional. Entonces el policial se iba al detective y que trabajaba en el mismo caso, pedía lo mismo y el detective tenía que explicar todo. Eso no era posible, ¿no? Como si algo se fuera de la puerta y regresaba de la ventana. Bueno, entonces ahora tenemos el secreto profesional en el ámbito penal. A decir la verdad, por el sector, una parte de la ley fue importante a nivel del mercado y llevó mucho más trabajo por quien supo disfrutarla. Para mí fue muy importante. Me refiero a la posibilidad de recoger pruebas con las mismas reglas y con valor judicial antes de un juicio penal. Quiero decir, precisamente desde el momento en el cual un ciudadano recibe la notificación de ser indagado por la Policía Judicial. E incluso cuando simplemente piensa en que pueda ser indagado o procesado penalmente en el futuro. Son las investigaciones preliminares, el cuyo éxito podrá tener valor en el juicio futuro si y cuando éste se empezará. Claro que esta es una posibilidad que se puede utilizar con estas reglas que son más fuertes para nosotros, pero que no estamos obligados con los clientes a utilizarlas en un proceso penal. Se pueden utilizar igualmente con más fuerza en otros procesos, incluso los civiles. Bueno, el decreto legislativo del 2003, o sea, el Código de Protección de Datos Personales, que reúne todas las leyes, y códigos y reglamentos desde 1996, es una ley muy estricta para los detectives, pero concede unas reglas especiales confirmadas por el Código Deontológico, aprobado en 2008, que establece los límites y las facultades
facultades de los detectives privados italianos y los detectives extranjeros que trabajan en nuestro país, que deben ser respetadas y pueden ejercer. Se necesitaba al final, al empiezo de los años 2000, regular la materia vieja de 70 años y nacida durante un periodo fascista, y para elevar los requisitos de acceso a la profesión y adecuarla al nuevo papel asignado por ley constitucional. La Unión Europea nos dio una ayuda muy importante, porque declaró que la legislación italiana limitaba el derecho de libre establecimiento en todos los países de la Unión. Entonces, era el momento beneficioso, no sé si se puede decir así, un momento bueno para dar un empuje y obtener una ley única que reglamentara el sector. Empezaron así reuniones cada semana con el Departamento de la Seguridad y el Departamento Legislativo del Ministerio. Pedimos la ayuda de otros sectores interesados, como los informadores comerciales, la vigilancia armada y no armada, las asociaciones de los ayuntamientos también para los documentos, abogados, estadísticas, muchas universidades y ya no me acuerdo, muchísimos, y sobre todo la ayuda de la política, que era muy sensible, ¿eh? Hicimos muchas manifestaciones delante del Parlamento también. Bueno, que vergüenza si pienso en lo que hice con las ayudas de la mayoría de los colegas, como usar mascarillas al viso, ¿no? No había el COVID-19, pero ya la usábamos porque queríamos representar a los periodistas, al mundo de la política, que no nos dejaban decir la verdad. Y cadenas a la mano también, porque eso representaba el hecho de que no nos dejaban trabajar libremente. Y bueno, usamos recogidas de firmas a nivel nacional y tengo que dar las gracias a muchos colegas que me siguieron ampliamente. Hicimos estudios internacionales y estadísticos, dictámenes jurídicos, muchísimos cursos universitarios en muchas facultades, cambio de enmiendas propuestos cada día prácticamente. Fue un trabajo grandísimo, hasta el 2007. Tratamos de fijar unos principios fundamentales para nosotros y para los profesionales. El detective privado tiene una utilidad social pública. El detective contribuye a la economía judicial durante el proceso. También porque permite, en muchos casos, la solución de los conflictos en la fase prejudicial, con acuerdos y transacciones judiciales según las pruebas que nosotros recogemos. El detective que trabaja también en el sector de la seguridad privada investigativa ofrece un servicio de seguridad subsidiaria, o creo que se diga seguridad secundaria, puede ser. Quiero decir, prácticamente de colaboración y con complementariedad con las fuerzas públicas, que no pueden ofrecer un servicio privado tan personalizado y particular como podemos hacer nosotros. La seguridad privada investigativa tiene un ámbito de trabajo prevalente en un aspecto preventivo y no represivo o intervencionista, ¿no? Pero en un aspecto que se pone antes de la represión. El detective que trabaja en el sector de la seguridad privada ofrece un servicio más específico, discreto, introducido en el substrato social y empresarial y fuertemente radicado en el territorio, lo que no siempre es posible por las fuerzas de policía pública. Las empresas y los ciudadanos necesitan investigar a un nivel que es importante bajo el aspecto jurídico, sí, pero no es bastante importante por determinar una intervención del Estado. Entonces, en 2008 fue promulgado por la Autoridad Garante de Protección de los Datos el Código Ético para los Detectives junto a los de los abogados. Tengan en cuenta de que el código fue poco modificado por el General Data Protection Regulation, que salió en 2016, es el Reglamento General de Protección
protección de datos a nivel europeo y entró en fuerza en 2018, porque ya teníamos en Italia reglas muy estrictas de protección de datos. Y al final, después de muchas propuestas de leyes en el Senado de la República y en la Cámara de los Diputados y de origen ministerial, esos son los amigos que me llaman, ya no puedo contestar. Por último, fue emanado un decreto ministerial, el 269, en 2010, sobre la seguridad privada, que incluye una parte totalmente escrita para los detectives privados. Técnicamente, jurídicamente, es un decreto actuativo que dio fuerza precisando el contenido de las reglas fijadas por el decreto del presidente de la República en 2008. Y que, entre otros, creó la Comisión Consultiva Centrale Permanente, que es una joya. Vamos hablando después, que no hay tiempo. Ese acto, lo del 2010, que tiene fuerza de reglamento en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisitos para pedir la licencia, la búsqueda de una alta calidad organizativa y operativa de los servicios, la reunión de todas las licencias en una sola para todos los tipos de investigaciones. Define la operatividad y funcionamiento de los profesionales, suprime el límite de la territorialidad con extensión a todo el territorio nacional. Antes teníamos que pedir una licencia por cada provincia. Permite la posibilidad de asociarse entre detectives en el mismo despacho, pone reglas, pero no con otros profesionales, solo entre detectives privados. Pone reglas en la relación con el cliente, lo que el contrato tiene que incluir, igual que en la relación entre profesionales, entre nosotros. Brevemente, ese acto define los requisitos para obtener la licencia, que son, como antes, ser ciudadano italiano o miembro de los países de la Unión Europea, no haber tenido condenas por delitos no culpables, como en muchos otros países, el título universitario en una facultad como Derecho, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencia de la Investigación, Criminología o Economía, al menos un tirocinio como empleado de 3 años con un investigador privado que ha sido autorizado por al menos 5 años. La verdad es que yo había pedido a la comisión parlamentaria 5 años, un tirocinio de 5 años, para cerrar mejor el mercado a nuevos detectives. Pero los legisladores me contestaron que ni siquiera los abogados tenían reglas tan escritas, y ninguna otra profesión en el mundo. Bueno, está bien, 3 años. Ahora los abogados tienen un tirocinio de 18 meses, creo, 1 año. Participación en cursos de formación es necesario, formación profesional reconocido por el MIUR, que es el Ministerio de la Instrucción, la Universidad y la Búsqueda, la Investigación. Formación continuada por la renovación de la licencia, que desde 2015 tenemos que presentar un certificado cada 3 años y no más cada año. Tenemos que usar un despacho autónomo y proporcionado a la actividad, un proyecto financiero y económico con una inversión proporcionada, un seguro de 20.000 euros más 5.000 euros por cada actividades elegidas, son 6 en total, y más 10.000 euros por cada sede secundaria, por quien la tiene. Una prueba del mantenimiento de los requisitos cada año, y tenemos una tarjeta profesional emanada por el Ministerio, pero no está aún emanada en realidad. El artículo 5 de esta ley define las actividades que pueden llevarse a cabo, de las cuales detallaré más adelante, pero son el sector privado. Podemos hacer investigación privada en el sector privado, en el sector empresarial, en el sector comercial, en el sector de los seguros, en las investigaciones definitivas, en el juicio penal. Y la sexta actividad son investigaciones establecidas por leyes especiales o decretos ministeriales con el requisito de tener empleados
asalariados en la sede del cliente. Por ejemplo, un servicio de seguridad e investigación como steward en los estadios y muchos otros que prácticamente son escolas o controles, pero lo llamamos de otra manera, ¿no? Como la portería, la consejería y controles delante de las tiendas, y bueno, es la seguridad investigativa secundaria. Pero el éxito mejor, según mi opinión, fue ser reconocidos como operadores, no solo de justicia, sino también como operadores de seguridad. Esto fue un buen éxito. En conclusión, este es el resumen muy cortito del primer punto, ¿no? La situación legislativa italiana y la posición que tenemos. Es una descripción de un proceso legislativo sin duda difícil, largo y polémico también, que no se podía haber reducido. Bueno, terminado de explicar la legislación en Italia y nuestra posición, voy a hablar del segundo punto. ¿Cuántos somos en Italia? ¿Cuántas licencias hay? ¿Y qué estadísticas tenemos? Esto fue posible porque después de muchos años, durante los cuales el número y el listado de todas las agencias a nivel nacional no se podían saber, parecía un secreto del Estado, ninguno sabía nada, con el cambio de mentalidad, el reconocimiento oficial, la reconocida utilidad social, la contribución con el trabajo diario que llevamos, la lucha contra el intrusismo profesional y, por otro lado, la necesidad de garantizar a los clientes la transparencia de contratar con profesionales autorizados, Federpol, que es la mayor asociación profesional, logró obtener estos datos. Yo he pedido el permiso al presidente de hoy de Federpol para hacer público el resultado de este trabajo nacional y unos datos estadísticos en Italia. Bueno, en 2019 teníamos en Italia 1.898 titulares. Éramos mucho más, pero con la nueva ley muchos colegas, muchos detectives salieron del mercado porque claro que el nivel de calidad subió y no todas las agencias pudieron respetar los nuevos criterios, no solo de acceso, pero también de cómo tener la licencia. En total, el total de las agencias tienen unos 12, 13.000 empleados full-time o part-time, pero a tiempo indeterminado. Un empleo, como se dice, un empleo permanente, quiero decir, porque muchas agencias, yo trabajo solamente con empleados, muchas agencias usan los freelance, entonces detectives que trabajan por diferentes agencias. Cada licencia, como es personal, podría representar una persona que trabaja sola o una organización. Y según la forma jurídica de la organización, tenemos 922 empresas individuales, que son el 49% como empresas individuales. Un 38% de sociedades con personalidad jurídica, 11% de sociedad de personas, quiero decir que no tienen personalidad jurídica, pero que trabajan juntos, y un 2% que tienen otras formas. Según la área geográfica, creo que se diga geográfica, de las 1.898 agencias, 844, la mayoría, están en el norte, por la mayoría en Lombardía y por la mayoría de la Lombardía en Milán, son 175. Tenéis en cuenta de que no hay grandes ciudades en Italia. Milán es la ciudad en Italia que tiene casi 1.500.000 habitantes, más o menos, y 3.500 si se considera también el alrededor. Entonces, quiero decir, otras ciudades más pequeñas cerca de Milán que viven de su economía. Milán es la quinta, la número 5, ciudad más grande de Europa, es la capital económica y financiera de Italia. Esta es la razón por la cual aquí tenemos la mayoría de las agencias. La capital política es Roma, ya lo sabéis, donde hay 256 agencias.
Roma es la tercera ciudad de Europa como número de habitantes, después de Berlín y después de Madrid, en España. Ahora ya que no hay Londres. No. 623 agencias están en el centro y 431 están en el sur. Como antigüedad de las empresas, solo un 3% de las empresas tienen más de 30 años. Y aquí está mi empresa, ¿no? Entre las más viejas, digamos. Me alegro mucho, ¿no? Cuando empecé yo me acuerdo que no había ni internet ni tampoco los móviles y los seguimientos se realizaban con las fichas para el teléfono público, ¿no? Tenemos en cuenta de que este número considera también las empresas que no fueran fundadas por el titular actual. El 44% de las agencias tiene de 10 a 30 años, el 24% de 3 a 5 años, el 11% de 1 a 3 años y el 4% un año, menos de un año. Es decir, que el 4% de las agencias italianas fueron fundadas en 2018 y casi el 40% tienen menos de 5 años prácticamente. Según la facturación anual, creo que se diga facturación anual, quiero decir el volumen de negocio anual del ejercicio presupuestario desde 2017, las agencias manejan como 210 millones más o menos de euros. Esta cifra no tiene en cuenta de la economía inducida ni tampoco del volumen de negocio anual relativo al sector de seguridad privada que hacen los detectives muchas veces, que facturan con otra empresa colegada o relacionada, ¿no? Con la misma que tiene la licencia, que no necesita y no tiene licencia en este sector. Estamos asociados por la mayoría en Federpol, que es la más importante, la más antigua y reconocida asociación profesional en Italia. Fue fundada, como ha dicho Oscar, después de la Segunda Guerra Mundial, que organiza también cursos de formación continuada. Reúne efectivamente más de 1000 socios. Y terminado este segundo punto, voy a hablar del tercero y último. Creo que sea lo más importante porque es operativo como a mí me gusta. Es decir, lo que hacemos, lo que se puede investigar y lo que se puede obtener en Italia por lo menos. Primariamente, quiero precisar que en Italia hay unas de las leyes más completas del mundo. El ordenamiento establece reglas precisas en muchos asuntos prácticos para nosotros. Por ejemplo, en el contrato entre profesional y clientes, el contrato entre profesionales, entre colegas, quiero decir, el contrato con los empleados, que tienen también una mini licencia. Nuestros empleados, quien quiere, tenemos también un contrato nacional para los detectives privados firmado por Federpol y reconocido por los sindicatos. Y tenemos leyes que fijan también cómo se deben desarrollar las investigaciones. Quiero también precisar unos puntos que no son tan claros. Y cada vez que desde países extranjeros piden investigaciones en Italia, los colegas se asustan un poco. El cliente en Italia tiene que ser identificado por una copia del documento de identidad emitido por el Estado de donde reside, de donde vive. Es decir, un pasaporte o una carta de identidad, simplemente. Tiene que verse una foto. Eso es porque tenemos un registro oficial donde tenemos que registrar cronológicamente todas las tareas. Si no se pide este documento, la investigación se considera como si fuera intrusismo y el informe no es válido, no tiene ningún valor y se puede impugnar, cuestionar. Otro aspecto es que en Italia no se puede ejercer, yo escuché muchos colegas que son detectives y abogados también, pero en Italia no se puede ejercer más que una profesión reconocida por ley.
Quiero decir que un detective, por ejemplo, no puede ser al mismo tiempo abogado, médico o ejercer otra profesión, ni tampoco compartir con otros tipos de profesionales el despacho, solo con otros detectives. Esta es la razón por la cual tuvo que elegir prácticamente durante la universidad, ser abogado, ser detective, y yo, claro que elegí la segunda. En general, como en todo el mundo, lo más importante es dividir lo que son las investigaciones permitidas y lo que son los instrumentos de investigación permitidas, quiero decir, la manera de conseguir las informaciones, los datos, ¿no? Entonces no se puede decir que unas investigaciones están permitidas y otras no, mas son la manera de conseguir las informaciones que están permitidas o no son permitidas. Y en general, todo lo que sirve como prueba, exhibida o no tiene importancia. Una prueba en el sector penal, sector privado, derecho civil, para defender o ejercer un derecho está permitido. Lo importante es que verificamos que el cliente nos cuenta, que lo que el cliente nos cuenta sea creíble. Tenemos que examinar, analizar, cuando habla el cliente delante de nosotros, en primer lugar, que quien pide la investigación sea legitimado a hacerlo, es decir, que sea el titular de un derecho que puede ser protegido por la ley. Por ejemplo, secundariamente, que el derecho sea reconocido por el ordenamiento jurídico italiano o del país de donde proviene la tarea. Y nosotros no somos obligados a verificar si efectivamente el cliente ejerce el derecho en un juicio. Entonces, por un lado, podemos hacer la mayoría de las investigaciones, por otro lado, muchas son excluidas. Si aplicamos estas reglas, por ejemplo, las investigaciones pre-post matrimoniales, como las llamamos nosotros, cuando son pedidas por el futuro suegro o la futura suegra u otro familiar de uno de los novios o de los cónyugos, no se pueden hacer. Claro está que el matrimonio es un contrato y las solas partes que tienen derecho a investigar sobre la otra son los contraentes, ¿no? Todo esto es verdad si el derecho que se quiere considerar está en el contrato de matrimonio. Pero si se considera otro derecho igualmente reconocido por el ordenamiento jurídico, tenéis que disculparme si tenéis música, no somos nosotros que estamos hablando aquí, es que cada día a las 6 hay un flash mob en mi calle, ¿no? Disculpen, pero se siente. Bueno, se oye. Ahora, se oye todo perfecto, la música casi no se oye, pero estaba a punto de decirte, sal fuera y grábanoslo. Sí. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, estaba diciendo que si se considera otro derecho igualmente reconocido por el ordenamiento jurídico, la investigación se puede igualmente hacer cuando está pedida por otras partes. Por ejemplo, si la suegra, el suegro o el suegro quieren conocer todo sobre el futuro yerno, la futura yerna, disculpen, creo que sea nuera, la futura nuera, porque quieren tomar importantes decisiones patrimoniales sobre seguros, testamentos, donaciones, transferencias de bienes o cuotas de sociedades de familia, por ejemplo. En este caso se puede investigar a lo mismo igualmente, pero defendiendo otro derecho. Bueno, la regla es que todo se puede hacer si las informaciones se consiguen de una manera lícita y leal, ¿no? Oyendo, viendo, etc. Por ejemplo, un número telefónico reservado ante los antecedentes penales, las declaraciones de las rentas o las relaciones bancarias. Es decir, si una persona tiene cuentas bancarias, quiero decir, no son permitidas, pero si yo consigo estos datos lícitamente, se puede incluir el dato en nuestro informe. Por ejemplo, si sigo un indagado, puedo ver que se va al banco y habla de sus cuentas o habla de su número telefónico.
Bueno, considerando los instrumentos permitidos, son los de todo el mundo, pero unas son especificados por ley y todo se puede poner en el informe. Lo importante es que la manera de conseguir y los instrumentos utilizados sean permitidos y que el derecho que se va a afectar con los instrumentos, afectar, quiero decir, perjudicar, sea el de mismo nivel o de nivel inferior a lo que se va a proteger. Ejemplo, no puedo pinchar el teléfono de una persona para probar simplemente si trabaja por una empresa competidora. No puedo hacer una entrada ilegal en una casa para descubrir si hay objetos robados. No son derechos del mismo nivel. El seguimiento es la prueba real, ¿no? Entonces, quiero decir, ver, oír, fotografar es un otro instrumento muy importante. En Italia es importante especificar que el uso del GPS, es decir, el Global Position System, es el aparato para saber la posición estática y dinámica de un vehículo, está completamente permitido en el respecto del principio que el coche, un vehículo en general, no es un lugar privado, sino es afuera, es un lugar público y que no se hasta cuando no se interactúa con el indagado. Entonces está permitido y todos lo utilizamos normalmente. Otro instrumento es las recogidas de informaciones, como en todo el mundo, pero preciso que no es permitido en Italia hacer lo que se llama el agente provocador, es decir, interactuar con el indagado, ni tampoco conseguir informaciones por teléfono directamente con el indagado o un familiar o otras personas, sino se declara cuál es la razón, la de investigar, y sin identificarse como profesional. Entonces yo tendría que decir, soy un detective privado, ¿quiere usted decirme con quién vive, dónde trabaja, etcétera? Se llaman en italiano chiamate loffie, puede ser llamadas malos, ¿no? Están mencionadas efectivamente en muchos actos de la autoridad por la protección de los datos. Eso no se puede hacer. Y también es muy importante las recogidas de documentos. Esto pueden ser públicos, como los datos estadísticos, por ejemplo, fuentes públicos a pago, que son la mayoría en Italia. Como en Italia tenemos un derecho escrito, casi todo es fuente de información a bajo precio y directamente muchas veces desde nuestro despacho también, como las cámaras de comercio, para saber algo sobre empresas, socios, administradores, participaciones en el capital de otras empresas, despacho. Y también una buena fuente son los ayuntamientos para saber el estado civil, las residencias, las composiciones de las familias. Y otra fuente es el catastro. El catastro para saber todas las propiedades y otros derechos reales que están intestados a una persona. Pero cuidado, porque el catastro tiene informaciones relacionadas con los impuestos. Entonces, hay que completar la investigación en Italia con una nueva búsqueda en la conservatoría, una búsqueda por bienes. Entonces son fuentes abiertas que se pagan, las sentencias penales, las placas de vehículos, por ejemplo. Muchas de esas informaciones no se pueden obtener en muchos países extranjeros. Esta es la razón por la cual cambian los precios, ¿no? Entonces, en la placa de un vehículo, en Italia generalmente se puede hacer desde nuestros despachos, quiero decir, para saber a quién está intestado un vehículo, se puede saber con más o menos de 10 a 20 euros desde nuestro despacho. En muchos países extranjeros es una información reservada y cuesta mucho más. Yo soy de colegas italianos que hicieron pagar a unos colegas extranjeros unos 600 euros para esta información, ¿no? Que es una locura en Italia, pero en muchos países tenemos que pagarlos. Aquí es importante precisar que tenemos que estar cuidado cuando se pide colaboración en el extranjero,
como decía Juan de Colombia, porque hay que distinguir lo que es legal y no que es legal, y sobre todo si es fácil conseguir una información o no con diferentes precios, claro. Bueno, y también un instrumento importante son los testigos, directos o de relatos. ¿Y qué hacemos en Italia? Bueno, en Italia hacemos lo que pide el mercado. Según el esquema de la nueva, digamos la última, que ya no es nueva, ley, los detectives privados en Italia pueden trabajar en los sectores en el sector privado, como he dicho antes, que es el sector familiar, prevalentemente de la familia, como controles sobre los menores de edad, la pedofilia, la droga, baby gangs, la prostitución, la custodia ilegal de menores, cuestiones matrimoniales como divorcios, pero por la mayoría por cuestiones de custodia de hijos, porque desde unos años ya no hay la separación por culpa en Italia. Y muchas veces trabajamos sobre ciberinfidelidad, siempre mucho más importantes, y también sobre el exceso de ius educandi, se dice, ¿no? Y casos de paternidad. Y en el sector privado también trabajamos sobre los problemas personales, problemas de condominio, cobros de deudas, precontractual, como por ejemplo los empleados domésticos, testamentos, enfermeros por ancianos, contrato de arrendamientos, alquiler, fraude, estafas, engaños de los incapaces, etc. El otro sector es lo empresarial, que es el sector que más afecta a la economía y la finanza nacional. Este es el sector en el cual trabajo yo más que en otros. En este sector se diferencian las agencias, como creo en todo el mundo. Yo creo que el detective privado tuviera que desempeñar un papel inclusivo respecto a las empresas, es decir, ocuparse de todos los problemas de intelligence. Esta, aún sea una palabra, me parece una palabra inglesa, y lo es, pero tiene una origen latina, ¿no? De intus legere, que significa leer adentro, penetrar, comprender a fondo. Eso es el trabajo del detective que hace generalmente, especialmente con las empresas. O sea, tenemos que proteger el patrimonio de la empresa, no solo físico, que es un papel desempeñado por la vigilancia privada, armada generalmente, sino también de recursos humanos, de los activos materiales y inmateriales, como los procedimientos, marcas y patentes, imágenes, reputación, ya han hablado otros ponentes, el management, los proyectos, el organigrama, el desarrollo, nuevas partnership, decisiones, inversiones, que es muy importante, el lanzamiento de productos y servicios en el mercado, etc. En esta dirección, el detective privado, según mi opinión, actúa a dos niveles. A nivel de prevención y de recogida de pruebas. La prevención, quiero decir, investigaciones, quiero decir, antes de que pase un acontecimiento, un riesgo, un hecho criminoso, firmar un acuerdo por la fiabilidad y solvencia de las empresas, de otras empresas, y sobre este punto yo trabajo mucho, como por ejemplo la posible infiltración de la mafia de cualquier tipo, china, rusa, italiana, y nosotros los italianos tenemos tres tipos, ¿no? Porque nosotros abundamos mucho, como Cosa Nostra, que es de Sicilia, la 'Ndrangheta, que es de Calabria, la Sacra Corona Unida, que es de Puglia, y la Camorra, que es de Campania, con todas las ramificaciones familiares en todo el mundo prácticamente, y por sector económico. Bueno, por ejemplo, y otro ejemplo es defender el know-how de una empresa y
evitar la corrupción y la infidelidad de los managers, el prelabor a un nivel alto de management, etc. Periódicamente se hacen también muchas remediaciones, creo que se llaman remediaciones ambientales y telefónicas. Bueno, y después hay otro aspecto que es la recogida de pruebas que se usen o no se usen en juicios, que se hacen después de que un acontecimiento se ha pasado, por ejemplo, por fraude, responsabilidad civil, penal, administrativa, incumplimientos de contratos, insider trading, uso indébito de la información privilegiada, que es un crimen específico en Italia, se llama aggiotaggio, etcétera, como sabotaje, contraespionaje, competencia desleal ilícita, imitación de producto, etcétera. Personalmente yo trabajo desde hace unos 20, 30 años con unas empresas de un sector específico del mercado que tienen más de 30.000 empleados, prevalentemente en el sector de las grandes cadenas de comercio. Y esto significa que tengo que informarme y ponerme al día diariamente y muchas veces proponer nuevos tipos de servicios antes que sea la empresa a pedirlos. Por ejemplo, un ejemplo es de ahora, del COVID, porque en Italia no se usaba mucho la entrega a domicilio de las compras, quiero decir, de los alimentarios. Nosotros los italianos preferimos ir al supermercado personalmente, ¿no? Bueno, con el COVID-19 se desarrolló muchísimo este servicio apoyado por el Estado, por la emergencia de COVID-19, y estoy implementando un servicio de investigación que permita controlar a los trabajadores para ver si hay casos de incumplimientos de contrato, si está respetada la policy de la empresa, su imagen, sus bienes, el coche o la furgoneta, cómo se realiza el servicio, cómo perciben el servicio los clientes y las otras personas, etc. Bueno, el año próximo podré deciros cómo fue y deciros algo más en concreto de lo que logré hacer. En los últimos años se desarrolló también el problema del ausentismo en la administración pública y privada, porque los empleados no se presentan, son desaparecidos en los lugares públicos, y en las empresas privadas se absentan por enfermedad o accidente laboral, y tenemos permisos según una ley del 92, el permiso ex ley 104 se llama en Italia, que es prácticamente un permiso que cada empleado tiene pagado 3 días al mes para cuidar a familiares viejos con handicap. Ese tipo de investigación privada son muy importantes porque unas sentencias recién emanadas confirmaron la validez de las pruebas recogidas por los detectives privados y también la convalidaron. Como decía María Ángeles Valls unos días antes, se ha corroborado la posibilidad de denunciar a los trabajadores si hay pruebas de sus ilícitos contractuales por estafa en detrimento del Estado, por las cotizaciones, tanto en el sector público que empresarial privado. Ciertamente es una conducta sancionable de manera disciplinaria y puede llegar hasta el despido por justa razón. Otro nuevo sector empresarial es el caso de un whistleblower. Se puede traducir como, no sé, un denunciante anónimo y secreto, ¿no?, que trabaja o trabajó dentro de una organización que pone a disposición del público o de la pública autoridad informaciones reservadas o las vende, puede ser además, muchas veces por razones sociales o de justicia. El whistleblower es una persona que conoce conductas ilícitas aplicadas por las empresas, las organizaciones públicas o privadas, y generalmente muy grandes, ¿no? Tiene miedo de ser testigo, así que hay que identificarla antes y protegerla después. Esto es un nuevo trabajo muy interesante.
Y después del ámbito privado y empresarial tenemos el comparto comercial, que son servicios investigativos de tutela del crédito, precontractual, elaboración de datos públicos, los de Cámara de Comercio, presupuestos, el software de análisis de estos datos. Eso no puedo decir mucho, lo siento mucho, porque yo aún sea autorizada, pero para mí los informes comerciales, es decirlo, en tiempo real, no son investigaciones privadas, son, como puedo decir, elaboración de datos públicos. Bueno, y hay en Italia también una licencia particular por este tipo de investigaciones. Y después hay otro sector, que las investigaciones en el sector de los seguros. Eso también es un sector en el cual yo no trabajo, elegí no trabajar, pero ayudo a unos colegas en Milán que son especializados y son las agencias más grandes de Italia. Son investigaciones finalizadas a conocer circunstancias de siniestros como accidente de coche, incendios, transporte, robos, ya lo sabemos, ¿no? Localizaciones de bienes, etc. Y después hay la investigación defensiva. En el juicio penal, ya hablé de eso, de este tipo de investigación que se hace solo con una tarea del abogado. Bueno, yo creo que como tiempo estamos bien, me paro aquí y siempre pienso que la profesionalidad en cada ámbito, privado o judicial, entre colegas, el respeto de las reglas, el conocimiento de las leyes en cada país contribuyen a construir una imagen de nuestra profesión cada vez mejor. Y según mi opinión, es el trabajo que hacemos cada día y cómo representamos nuestro trabajo en frente a las instituciones públicas y las privadas, la policía, los clientes, los colegas también, las asociaciones, etcétera, que hacen la diferencia y que elevan nuestra consideración en la sociedad con siempre más prestigio. Bueno, entonces muchas gracias a todos por la amistad y la profesionalidad que siempre expresa. Tengo que decir la amistad porque recibí muchísimos mensajes y un club correos de electrónicos. Tenía miedo, te digo que tenía miedo, ¿no? No, te digo. Quería decir, estoy enferma, no quiero hacer esta ponencia porque... Escucha, pero me di cuenta de que van a creer que tenía el COVID-19, ¿no? Era un problema. No. Mientras hablabas, se ha montado un club de fans tuyo. Que sepas que... ¿Has visto a la Princess alguna vez por aquí? A Celia, que trabaja conmigo. Pues me ha dicho que te va a montar un club de fans. Sí, porque como trabajo desde hace muchos años... El problema es que soy vieja, así que trabajé mucho en el extranjero, viajé mucho. No, yo creo sinceramente, creo que el respeto de los colegas, ¿cómo decir? El cambio de experiencia sea muy, muy importante. También para, ¿cómo decir? Aprender mucho de los colegas y aprender un lenguaje propio de la profesión. Todos saben que yo siempre estoy muy, muy contenta de participar a este evento y sé que muchos colegas me están escuchando y viendo, como Nico, los presidentes de varias asociaciones, Julio Gutiérrez, Julio Iglesias, Eva Grueso, Enrique Hormigo, Hugo San Martín, todos me escribieron eso. Tenía miedo, pero me parece que todo se comprendió muy bien, me parece, ¿no? Si tienen problema, que me escriben y que voy a contestar por escrito, así que puedo usar un español mejor. Tu español es más bueno que muchos españoles que viven aquí, ya te lo digo ahora. ¿Vale? Gracias. Y luego decirte que, bueno, que estoy súper contento de que estés aquí. Para mí, en el Congreso ha habido un montón de gente que ha venido con mucho nivel, pero que estuvieras tú era un broche de oro. Era tener a una mujer que yo considero que es la referencia como mujer en la profesión. Me ha encantado ir hablando contigo por WhatsApp, por mensaje, y que hubiera toda la emoción que había. De hecho, me ha gustado mucho que estuvieras tan contenta y que hayas recibido tanto amor. Eso es muy importante.
Voy a dejar, hay una persona con la mano levantada, voy a dejar que haga la pregunta, ¿vale? Pero no sé si se ha quedado dada del aplauso. Te lo digo porque como hacen así, aplauden, a veces subo a alguien que me dice, no, no, si yo no de esto, ¿vale? Lo importante es que hablen lentamente, simplemente que pueda entender la pregunta. Tranquila. Como la universidad, ¿no? Haremos poco a poco. Mira, es Belén Muñoz. Hola, Belén. Hola, Belén. Lo que yo te diga, se ha quedado con la mano levantada. Bueno, pero es un placer porque Belén es una de las primeras colegas españolas con las cuales empecé a trabajar creo que fuera el 1988, 89. Sí, Pues, sí. yo te digo que está por aquí, pero no la oímos ni la vemos. Bueno, pues nada, Belén no. Hostia, mi amigo Héctor. Héctor de Uruguay. Hola, Héctor. Héctor es un crack. Héctor. Ah, no, espera, que Belén Muñoz. Mira, a alguien le ha tocado el equipo, mira. La voy a bajar a espectadora. La voy a bajar a espectadora. Yo creo que había un peque ahí que debe haber tocado algo. A ver, Héctor. Hola. Hola. Hola, Héctor. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, Laura. Excelente la ponencia y te mando un saludo desde Uruguay. Mi consulta es la siguiente. Una persona extranjera que tenga nacionalidad italiana, que no tenga residencia en Italia, pero que reúna todas las condicionantes que has planteado para obtener una licencia de detective en Italia. ¿Es posible? Bueno, la ley es... No los veo a ustedes, perdón, no veo ni a Laura ni a... ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes Sí, ahora? Muy no bien, los veo, Héctor. pero los escucho. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es que la ley es muy clara. Es que quien pide la licencia puede obtenerla si es un ciudadano italiano o de un país de la Unión Europea. Entonces, si quieres trabajar en Italia, tienes que ser socio de una persona con estas características. ¿Está claro? Sí, pero una persona que tenga la nacionalidad por descendencia, que no sea, que no esté conviviendo o viviendo en Italia, puede acceder igual aunque reúna todas las otras características, dar un domicilio ahí, un despacho y todo lo demás. Claro que sí. Lo importante es que sea un ciudadano italiano y de la Comunidad Europea. No tiene importancia dónde vive, si es esto que quieres saber. No tiene importancia de dónde vive, dónde está residente. Lo importante es que haga un despacho y que respecta la ley con un despacho y una inversión en Italia, un proyecto, ¿no?, para ejercer la profesión. Perfecto. ¿Y qué demora tiene, por ejemplo, la tramitación en caso de intentar hacerlo? No entendí, lo siento mucho, no entendí la pregunta. ¿Qué tiempo se demora entre comenzar el trámite hasta obtener la licencia aproximadamente? Bueno, esta es una buena pregunta porque, bueno, ahora con esta nueva ley, también con una ley a nivel europeo, ya no tenemos los tiempos largos de antes. Antes teníamos meses, años para obtener la licencia y ahora los tiempos son más cortos como un mes. Y también hay muchos colegas que obtuvieron la licencia, que el Tribunal Regional estableció que si la institución pública no contesta dentro de un tiempo, ¿no?, la licencia está obtenida por derecho. Esto no es verdad, pero claro que el tiempo es más corto. Perfecto, Gracias, muchísimas Héctor. gracias, Laura. Excelente. Gracias, Héctor. Muy bien, Laura. Bueno, oye, yo lo dicho, agradecerte todo lo que has hecho, que hayas estado aquí.
que sepas que si hacemos algún día un evento y vienes, hay pelea por sentarse en tu mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy volando, mira. Estoy tan contenta y es un placer, seguramente, seguramente. Cuando decía la primera vez, hace 2 semanas, que siempre es importante añadir un granito de arena para nuestra profesión, yo estoy sentada en Copacabana. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Pues te aseguro que estas palabras para el colegio y para su junta son enormes y evidentemente para toda la gente que está aquí. Gracias, Laura.